Dune, una historia de ciencia ficción que no es ficción, pues trata sobre psicología, filosofía, ecología, política, sociología, economía, religión. Y es que aunque Dune se sitúa en un mundo que no es el nuestro, presenta en forma de diferentes simbolismos, personajes y escenarios metáforas sobre el ser humano y nuestro futuro en el planeta Tierra. Frank Herbert, el autor de Dune, era un apasionado de la psicología y Dune bebe de los postulados de Carl Jung. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a Abraham Vega, César Stark y Dr. Black Mage. Me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Dune de Denis Villeneuve inicia con una afirmación que perfora la mente en la penumbra entre el estado de sueño y el despertar. La frase reza: los sueños son mensajes de las profundidades. En ese instante, Paul Atreides es transportado a Arrakis. La cara de una mujer que no conoce pero siente que sí aparece ante él, y el viento acaricia las dunas del desierto. Un presagio, tal vez, de su inminente odisea en el planeta de la Melange o Especia, Arrakis, también conocido como Dune. El dominio Harkonnen en Arrakis ha concluido y el duque Leto Atreides, siguiendo el mandato imperial, debe asumir el control sobre la explotación de la especie en Arrakis, una sustancia que es a la vez fuente de conocimiento, droga y la clave para trazar rutas de viaje interestelar. En Caladan, el hogar de los Atreides, Lady Jessica conduce a su hijo hacia el Gom Jabbar, la prueba implacable realizada por la Orden Bene Gesserit. Es una prueba de miedo, es una prueba dolorosa que señala el fin del sueño y marca el comienzo de la realidad, un llamado al despertar que resonará a lo largo de esta epopeya intergaláctica. El universo de Frank Herbert en Dune fue considerado durante años como imposible de adaptar a la pantalla, por la complejidad visual que se requería y sus personajes. Pero creo que Villeneuve consigue profundizar en el universo psicológico que subyace en la obra de Herbert. Y es que creo que pocas obras literarias han alcanzado la magnitud de Dune. Aunque no es la única en generar su propia mitología y universo, se destaca singularmente por la complejidad, originalidad y profundidad de sus mundos y personajes. ¿Cómo definir a Dune? Si bien posee elementos épicos y un fuerte componente futurista, también es una fábula mesiánica, filosófica y esotérica. Con una precisión casi quirúrgica, describe mundos más allá de la imaginación, desafiando la mente del lector para concebir imágenes y perturbando su conciencia con seres imposibles detallados y descritos meticulosamente. Por estas razones y muchas más, Dune se ha erigido como una especie de Biblia oscura y misteriosa. Y es que Herbert se atrevió a crear un futuro en el que la tecnología inteligente, como computadoras, robots, androides, está destruida y prohibida por rigurosa ley. La historia, además, transcurre casi en su totalidad en desiertos o escenarios rocosos, y el papel de las naves espaciales no es, ni mucho menos, protagónico. Y todo esto, que podrían parecer limitaciones, se convierten en puntos clave para una historia en que el protagonista va evolucionando tanto físicamente como sobre todo mentalmente desde su condición inicial de niño. El mismo Villeneuve dice que Dune trata sobre la necesidad de los humanos de labrarnos un destino para cambiar el mundo, y es una especie de llamada a la acción para cambiar las cosas, específicamente para la juventud. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos la necesidad de cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y con el mundo, y eso requiere mucho coraje y valores. Y creo que Dune es una llamada a eso. Sí, la novela y por extensión la película contienen una crítica a la sociedad extractivista, a este modelo de negocio basado en la primarización de las exportaciones o la venta al exterior de recursos naturales poco transformados, presentándose como un viaje de transformación necesaria ante la amenaza del colapso. Y sí, es una idea que se siente muy actual por cómo está nuestro mundo hoy en día. Prima lo ecológico, como vemos en esos escenarios desérticos, pero también lo psicológico, en especial las competencias extrasensoriales, como las que evidencia Paul Atreides y que ha heredado de su madre. Dune hace énfasis en que lo más importante para el ser humano es desarrollar sus habilidades psicológicas antes que las tecnológicas. Y es que Dune es un viaje hacia la transformación de la mente humana. Y esta adaptación cinematográfica en concreto me parece que logra transmitir parte de ese viaje, de la esencia de la novela. La película consigue esa perspectiva de serenidad, de introspección. Es posible que muy pocas personas sepan que el autor de esta novela, Frank Herbert, se documentó en profundidad de una corriente psicológica muy concreta para narrar este peculiar y complejo universo épico-futurístico envuelto por una finísima arena del desierto, la psicología junguiana.
Los planteamientos del psicólogo Carl Jung se enfocan en entender el inconsciente colectivo, los arquetipos universales, centrándose en buscar la integración de elementos ocultos del yo para lograr la autorrealización. La figura de Paul Atreides simboliza al durmiente ignorante de su destino, que debe despertar. Frank Herbert estudió durante bastante tiempo el trabajo de Carl Jung, en especial su concepto sobre el inconsciente colectivo, y más tarde conoció a los psicólogos y profesores Ralph e Irene Slattery, que habían sido alumnos de Carl Jung, y todo lo aprendido durante esos años le sirvió de base e inspiración a la hora de redactar su épica saga. Dentro de la corriente psicológica de Carl Jung, el mundo onírico tiene una importancia crucial, y es que, como él mismo dijo, quien mira afuera sueña, quien mira adentro se despierta. Y en Dune parte 1 vemos a un joven Paul Atreides que viaja a través de su inconsciente, de sus sueños y visiones, intentando comprender quién es y quién será. Desde la perspectiva junguiana, los sueños son manifestaciones profundamente significativas del inconsciente individual y colectivo. Jung consideraba que los sueños no solo representaban deseos reprimidos como afirmaba Freud, sino que también revelaban aspectos de la psique que buscaban ser integrados en la conciencia, que es precisamente todo esto que vemos en este imaginario onírico de Paul Atreides. El inconsciente personal contiene experiencias individuales y recuerdos personales, y el inconsciente colectivo contiene elementos compartidos por toda la humanidad, como arquetipos y símbolos universales. Según esta corriente psicológica, los sueños comunican mensajes a través de símbolos y arquetipos, que son patrones universales presentes en el inconsciente colectivo. Estos símbolos pueden tomar diferentes formas dependiendo de la cultura y la experiencia personal, pero comparten un significado subyacente. ¿Qué mensajes quieren transmitir sus sueños a Paul? ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál es su papel en la vida? Pues para obtener todas esas respuestas, el joven Atreides tiene que abrir los ojos. Y es que hay un elemento indiscutible dentro de lo onírico. El durmiente debe despertar. Así, esta es una historia sobre la conciencia. El personaje de Paul es el durmiente que debe despertar y convertirse en lo que se supone que debe ser. A lo largo de la película nos metemos en su mente y compartimos sus sueños, y así estamos con él lo más cerca posible de su inconsciente, mientras experimenta su transformación psíquica. Los sueños de Paul muestran momentos de aparente paz, tranquilidad, pero también violencia, misterio, que provocan tanto en nosotros como espectadores, como en el personaje protagonista, una sensación de agitación interior. Freud decía que lo siniestro es siniestro porque es secretamente demasiado familiar, razón por la cual está reprimido. Esa es la esencia del personaje. Su mente se presenta como un rompecabezas que debemos resolver con él mientras le acompañamos en su viaje. Una escena concreta aparece en mi mente siempre que pienso en esta película, o en el primer libro de Dune. La escena del Gom Jabbar, que en el libro se describe como el enemigo de la mano en alto, en que se presenta una aguja envenenada como alternativa mortal en la prueba de la consciencia humana. Así, vemos a Paul arrodillarse ante la reverenda madre, quien le apunta a la garganta con una aguja envenenada. Ella le obliga a realizar una prueba. Paul debe meter la mano en una caja que le hace sentir un dolor cada vez mayor. Si quita la mano, la reverenda madre lo matará con la aguja. Como espectadores no podemos ver qué hay en la caja, pero sí sentir el dolor del joven Paul a través de sus ojos. Esta prueba no es solo una cuestión de mente sobre cuerpo, sino de una perspectiva mayor que la gratificación personal inmediata. El Gom Jabbar es un elemento crucial en el universo de Dune que evalúa la humanidad y determina la capacidad de una persona para controlar sus emociones. El propósito del Gom Jabbar es probar la habilidad del individuo para controlar sus instintos más básicos y superar el miedo a través del dominio de la mente sobre el cuerpo. Aquellos que logran resistir el impulso de retirar la mano de la caja del dolor demuestran un alto grado de autocontrol y disciplina mental, cualidades valoradas por las Bene Gesserit en su búsqueda de manipular y guiar la evolución humana en el universo de Dune. El Gom Jabbar simboliza la confrontación de la sombra, uno de los conceptos claves en la psicología junguiana. La sombra representa los aspectos reprimidos, desconocidos o no deseados de un individuo, incluidos los miedos instintivos y sus impulsos más
más profundos. Cuando una persona se enfrenta al Gom-Jabbar, está literalmente confrontando su sombra al enfrentar el dolor y el miedo. En este contexto, la caja del dolor podría representar el inconsciente, mientras que el Gom-Jabbar representa la sombra en su forma más amenazante y potencialmente mortal. Así que superar la prueba del Gom-Jabbar no solo implica enfrentar y resistir dolor físico, sino también enfrentar los aspectos más oscuros de uno mismo. Este acto de autocontrol y valentía representa un proceso de integración de la sombra, donde la persona reconoce y acepta los aspectos menos deseables de su personalidad, transformándolos en parte de su totalidad psicológica. Y esta prueba también puede ser vista como un símbolo del proceso de individualización de Jung, que es el camino hacia la realización personal. Al superar la prueba, el individuo demuestra un mayor nivel de autoconciencia, autocontrol y madurez psicológica, avanzando hacia una mayor integridad y plenitud personal. Herbert estudió algunos de los trabajos de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo e incursionó en experimentos sobre la percepción extrasensorial, siguiendo el trabajo de Joseph Banks Rhine. También conoció a los psicólogos Ralph e Irene Slattery, que tendrían un gran impacto en él. Irene había sido alumna de Jung y dejó que Frank Herbert estudiara detenidamente notas que ella había tomado en sus clases. Ella también había visto a Adolf Hitler hablar en la década de 1930 y lo describió como potencialmente peligroso por la forma en que la gente lo seguía, sin cuestionarlo, sin pensar por sí mismos. Y esta influencia de los Slattery también es claramente visible. Paul aprende a hablar con la voz, lo que le permite ejercer su voluntad sobre los demás, tal como Irene había visto con Hitler. El inconsciente debe tener voz, por ello vemos como Paul Atreides no solo escucha voces en sus sueños, sino que además, en este proceso de despertar, logra hablar con la voz, tal y como su madre le enseña, para dominar así la voluntad de los demás. La creencia de Jung en una inconsciencia colectiva queda así ilustrada en la película. Todo lo que somos, incluida esta voz, se transmite a través de una memoria genética, como la que custodia Lady Jessica por su hermandad y que lega a su propio hijo. La forma en la que se mueven las personas también es importante. Al analizar a sus pacientes, los Slattery se interesaban por los manierismos, que llegaron a describirse como lenguaje corporal. En Dune, los movimientos de las manos suelen ser tan reveladores como las palabras que dicen los personajes. Creo que en Dune no hay una moralidad polarizada en que unos representan el bien más puro y otros el mal. Si bien los Atreides y los Harkonnen representan dos tendencias diferentes, dos formas contrapuestas de gobernar, pero la voluntad de dominación está presente en ambas casas. Así, los Atreides representan una combinación de valores como el honor, la lealtad, la sabiduría, el liderazgo de tipo carismático, manteniéndose fieles a sus principios fundamentales de honor y lealtad. Los Atreides son conocidos por sus códigos de honor y sus compromisos con la justicia y la ética. Son leales a sus aliados y sirvientes y esperan la misma lealtad a cambio. Son compasivos y escuchan al pueblo, y su integridad moral genera una sociedad bien organizada y un pueblo satisfecho. Los líderes de la casa Atreides suelen ser personas de gran sabiduría y habilidad política. Están dispuestos a escuchar a sus consejeros y considerar diferentes puntos de vista antes de tomar decisiones importantes. Su liderazgo es carismático y respetado tanto por sus seguidores como por sus enemigos. A pesar de los desafíos y adversidades que enfrentan, los Atreides son capaces de adaptarse y encontrar soluciones creativas a los problemas. Son resistentes y están dispuestos a enfrentarse a las adversidades con coraje, resiliencia y adaptabilidad. El planeta Caladan simboliza la prosperidad, con unos niveles industriales bajos, la antítesis total con la capital de la casa Harkonnen, Jedi Prime. Esta familia gobierna mediante la opresión, quiere dominar, someter. Los Harkonnen representan las peores prácticas del sistema capitalista, ya que su poderío económico se basa en una maximización de la producción, a costa de una minimización de los gastos de producción, con una ausencia total de ética, consiguiendo objetivos mediante la imposición y el miedo. Representan la ambición despiadada, el engaño, la deslealtad, la hipocresía, la tiranía, la crueldad y la corrupción en su forma más extrema. La casa Harkonnen representa una fuerza maligna que busca el control y el dominio a cualquier costo. Los líderes de la casa Harkonnen, como el barón Vladimir Harkonnen, son conocidos por su crueldad despiadada y su sadismo. No dudan en infligir sufrimiento y dolor a quienes se interponen en su camino o a quienes consideran inferiores. Utilizan el miedo y la intimidación como herramientas para mantener el dominio sobre otros.
Sus líderes son indulgentes con sus propios placeres personales, pero no tienen escrúpulos en explotar a otros para sus propios beneficios. Esta corrupción se extiende a todos los aspectos de su sociedad, creando un ambiente de depravación y desesperación. También simbolizan el total desprecio por la vida y la dignidad. Ven a los demás como simples peones en su búsqueda de placer, de riquezas, de poder, y no vacilan en sacrificar vidas en aras de sus objetivos egoístas. Esta falta de empatía y compasión los convierte en antagonistas totalmente despiadados. Los Fremen simbolizan la relación entre la actividad humana y el entorno natural. Su conexión con la tierra y la naturaleza refleja una sensibilidad hacia el medio ambiente y un respeto por los ciclos naturales de la vida. Para mí simbolizan la esperanza, la resistencia, la capacidad de adaptación, la sabiduría y la conexión con la tierra de una manera muy profunda. Muestran una resistencia inquebrantable ante la adversidad. Han sobrevivido durante generaciones en el ambiente hostil y desértico de Arrakis, enfrentando constantes desafíos como la escasez de agua y la amenaza de los gusanos de arena. Su capacidad para adaptarse y prosperar en condiciones tan difíciles los convierte en símbolos de resistencia. Tienen una profunda comprensión del desierto y sus ciclos naturales. Han aprendido a utilizar los recursos limitados del planeta de manera ingeniosa, utilizando técnicas como el reciclaje del agua corporal o la domesticación de los gusanos de arena. Su adaptabilidad y conocimiento de este entorno extremo los convierte en expertos supervivientes. Los Fremen tienen una conexión espiritual profunda con Arrakis y su entorno desértico. Su relación con la tierra es una parte integral de su identidad cultural y espiritual, lo que les otorga una sensación de arraigo y propósito en medio de la aridez del desierto. Simbolizan también la libertad, la justicia, la lucha contra la opresión. Son un pueblo orgulloso y libre que valora su autonomía e independencia por encima de todo. Han resistido los intentos de dominación de las fuerzas colonizadoras, incluidas casas nobles como los Harkonnen y ahora los Atreides. Las localizaciones, los paisajes de la película también nos dicen muchísimo, y Villeneuve demuestra ser un maestro y arquitecto de atmósferas. Es capaz de envolver al espectador en estados de ánimo sugeridos a través de los espacios que utiliza. Desde los tonos azulados y misteriosos de Caladan, que nos sugieren inquietud e incertidumbre con sus interiores solemnes y los hermosos exteriores nublados, hasta Jade Prime, que evoca una abadía corrupta y sectaria, sumergida en el negro sin límites, creando una sensación descorazonadora y deprimente. En Arrakis, de tonos ocres y amarillentos, la arquitectura y vestimenta arabescas se mezclan en un ambiente enigmático y cohibido, donde cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero entre la desolación se destacan los ojos azules de esperanza de los Fremen, los verdaderos habitantes del planeta, expertos en los secretos de la especia, los gusanos de arena y las técnicas de supervivencia indispensables en un paraje tan hostil. La crisis ecológica, las instituciones decadentes, el colonialismo, el cinismo político, los conflictos armados, los choques culturales, todo ello, por desgracia, está de actualidad en nuestro mundo actual. Y la adaptación de Villeneuve capta a la perfección el sentimiento colectivo de catástrofe y desastre latente, junto con el despertar de un héroe en conflicto con su destino, que debe vencer al miedo para ser libre. Esta primera película acierta al presentarnos a un Paul Atreides ingenuo, desconcertado, que avanza envuelto en un mar de arena del desierto, sin ser aún del todo consciente del inminente conflicto que se avecina. Espero que la segunda parte profundice más en la complejidad psicológica y la personalidad de este Mesías, en sus aspiraciones y conflictos, para poder traeros el análisis de la parte 2 y ahondar aún más en toda esta simbología que Herbert construyó en el imaginario de Dune. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué te parece esta película? ¿Te has leído los libros? ¿Y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Sabéis que vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.